Vamos a escuchar la palabra y recuerde que siempre que vengamos a la casa del Señor, pidámosle a Dios un corazón humilde, amén, para oír su voz, para escuchar lo que Él tiene que decirnos, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de mi esposa que testificó, y vamos a, así como está, hermano, cierre sus ojos. Padre, gracias. En esta tarde quisiéramos agradecer por lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por todas las cosas que en ti tenemos, Señor. Fuera de ti, dijo el salmista Asaf también, nada deseo en la tierra. A ti te tenemos, Señor, en los cielos. Tú eres, Señor, el todo para nosotros. Y quisiéramos en esta tarde saber lo que tú tienes que decirnos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, guíanos mientras transitamos por ella. Danos un corazón sencillo, un corazón humilde y la sabiduría para aplicar lo que hemos de escuchar. Señor, gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias por quien ha hecho un esfuerzo, ¿por qué no decirlo así? Porque a veces también batallamos con el ánimo de venir a la casa de Dios. Pero gracias porque hoy tuvimos victoria y podemos estar aquí, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven. Bendice su andar, bendice su corazón en esta tarde. Todo te lo rogamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos viendo la carta a los Corintios y nos quedamos en el capítulo número 6. Todavía no avanzamos al 7, estamos ya por brincar. Amén. Hermano, créame que cuando vemos de esta manera la palabra del Señor, nos parece el panorama muy distinto. Amén. ¿Le ha pasado que de repente usted va por la avenida y los que manejan, que a veces nos distraemos con el celular, nos estamos platicando, no les sé si le ha pasado que pasa usted por muchos lugares, pero no los tiene presente porque no volteó a verlos, pero pasó por ahí, ¿verdad? Y luego cuando usted se cambia de lugar, en lugar de ir manejando, usted se cambia de copiloto o de pasajero, y entonces usted empieza a voltear y dice, oye, paso por aquí todos los días y no he visto eso, ¿verdad? Y no he visto aquello, y mira ese negocio, y mira ese letrero, y mira esas comidas, mira los tacos que están ahí, ¿verdad? Sobre todo el hermano Iván, que se fija mucho en esas cosas. Pregúntele y sabe de cualquier puesto. ¿Verdad, hermano Iván? Amén. La hermana Limi, puros puestos de ensaladas. ¿Verdad, hermana Limi? Ella no sabe de esas cosas, ¿verdad? Pero, ¿verdad que sí, hermano? Que de repente vamos y ya no estamos tan distraídos y ahora nuestra atención está en los demás lugares y nos damos cuenta que hay lugares que no habíamos visto. ¿Le ha pasado? Bueno, hay gente que es tan distraída, hermano, que no voltea para ningún lado. Vaya en el asiento que vaya. ¿Verdad? O sea, no tiene presente nada, pero bueno, los que estamos atentos siempre y luego de repente quitamos ya nuestra atención del frente y empezamos a mirar, nos damos cuenta que había muchas cosas que no habíamos contemplado. Bueno, así es la palabra de Dios, hermano. En nuestro transitar y en nuestra lectura cotidiana, a veces nos vamos de un pasaje a otro, pero sin prestar la atención debida al contexto en general de lo que estamos leyendo, ¿ok? Y esta manera que nosotros estamos tomando ahora, hermano, de predicar de manera, se le conoce como expositiva, es decir, versículo por versículo, nos ha ayudado, al menos a mí, yo creo que también a usted le ha permitido ver la carta o la Biblia de otra manera, ¿no? Al menos lo que hemos estado aprendiendo a hacer, ¿ok, hermano? Entonces nos ayuda a entender un poquito más el contexto de lo que se está diciendo. Conocemos muchos textos, pero no conocemos muchas veces el contexto que rodea ese versículo. Pero qué lindo es cuando lo estamos viendo en su panorama, ya el entendimiento es diferente, nuestro panorama cambia. ¿Ok, hermano?
Entonces, ojalá Dios nos ayude y nos siga ayudando en esta forma de entender su palabra y que nos dé la claridad necesaria. Amén. ¿Por qué? Porque los días son malos, muy malos, y tenemos que estar atentos. Dice el apóstol Pedro que hacemos bien en estar atentos a la palabra más permanente de todos los tiempos, como quien mira a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿ok? La palabra es como esa antorcha que está en un lugar oscuro y es lo único que, la luz que va a ver. Bueno, así es la Escritura. Es la única luz que tenemos, hermano, en este mundo. Amén. Sí, lo voy a repetir. La Biblia es la única luz que tiene el pueblo de Dios en este mundo. De ahí en fuera todo es tinieblas, hermano. Amén. Por lo tanto, el pueblo del Señor tiene que estar mirando a la luz, a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Estamos en el capítulo 6. Voy a leerlo y vamos a leer, hermano, para que esté atento, vamos a leerlo hasta el versículo número 11. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro hermano, ir a juicio delante de los injustos o incrédulos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar, ¿sí? ¿Qué? El mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas tan pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Primero les dice que hemos de juzgar al mundo. En segundo lugar dice que hemos de juzgar a los ángeles. Dice, ¿cuánto más cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué, hermano? Heredarán el reino de Dios. ¿Pero qué dice? ¿Y esto qué? Erais o eran algunos. Amén. Y esto eran algunos. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, gloria al Señor. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No solo Cristo hace la obra, hermano, de la santificación, del lavacro y de la justificación, sino que el Espíritu de Dios también opera en esta bella obra. Amén, hermano. Amén. Hermano, antes de entrar a esto, quisiera mencionarles que esto que está escrito, hermano, está escrito precisamente porque hay algo que está pasando dentro de la iglesia de Corinto. Amén. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta siempre, aunque esto parezca que no nos parezca lógico. Amén. Pero quisiera decir de antemano, hermano, que lo que vamos a ver aquí está escrito precisamente porque hay algo amargo, se puede decir así. Hay algo que está siendo un problema en la iglesia. Es decir, lo que va a hablar Pablo precisamente es porque hay una presencia, y esta presencia es de algo, hermano, que huele mal por el lugar donde está. Y es un problema grave. Amén. Sin embargo, lo que vamos a ver más adelante, este tipo de problema que hay dentro de la iglesia, muy bien, hermano, Dios lo puede usar para bien. Amén. Y usted dice, pero ¿cómo, pastor? Ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Yo no sé quién haya ido al campo, pero ¿han olido el abono, hermano, que se echa en el campo antes de la siembra?
¿Alguien ha olido, hermano? Sí, hermano Gerardo, ¿ha olido? ¿Y a qué huele? Demasiado fuerte, y es tan desagradable, ¿verdad que sí? Es algo que, hermano, que penetra y no se lo puede quitar en cualquier momento. No es de que como que se tapa la boca y usted se queda con el olor. Inclusive por los químicos que a veces debe presentar, pero también a veces se usa el estiércol como tal, ¿verdad? Una vez cuando yo estaba más pequeño, un vecino nos llevó y como iba a echar una placa, dijo que la placa amarraba más con estiércol de vaca y nos dijo que nos invitaba a una salida. Y en esa salida tuvimos que palear excremento de vaca a una camioneta y luego de ahí a la placa. Y veníamos nosotros en la camioneta de atrás, oliendo el excremento de la vaca todo el camino desde Mina hasta Monterrey. Y me quedó bien grabado, hermano, su olor. Amén. Pero algo tan fétido, después cuando sale el resultado, cuando se usa utilizado en la agricultura para el abono, sale después el cultivo y uno puede ver el beneficio de algo que parecía tan desagradable, amén, que tuvo un buen provecho, ¿verdad? Olía tan mal, pero tuvo un buen provecho. Bueno, hermano, de alguna manera, lo que vamos a ver aquí es algo que está presente en la iglesia de Corinto y que sin duda en muchos lugares hace acto de presencia. Sin embargo, lo hermoso, hermano, que podemos ver aquí es que todo lo que nosotros tenemos, nadie, escuche bien, hermano, ninguno de los que estamos aquí puede creer que puede vivir sin la dependencia del Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Amén. Todos los que estamos dentro de la iglesia, hermano, tenemos que estar conscientes que nuestra dependencia debe de ser una dependencia total del Espíritu de Dios. Somos sustentados por el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Y nadie puede vencer lo que sucede dentro de la iglesia sin la dependencia del Espíritu. Amén. Entonces todos dependemos del Espíritu para hacer frente a lo que vamos a ver. ¿Ok, hermano? ¿Qué estaba pasando? Aquí vamos a entrar de lleno al problema. Hermano, en la iglesia de Corinto se estaba presentando situaciones en las cuales un hermano tenía una queja, pero no cualquier queja del hermano. O sea, no era como una queja como que el hermano me volteó a ver mal, o como que la hermana no me saludó. No, eran problemas serios, hermano. Tan serios que ellos decían que ameritaba la intervención de jueces o un juzgado o un tribunal fuera de la iglesia. Estamos hablando, hermano, inclusive Pablo utiliza la palabra defraudar. ¿Ok? Todos aquí sabemos, hermano, lo que eso significa. Es decir, se puede tratar de un hermano defraudando, quizá en algún negocio, no sé, puede ser el caso, que algún hermano sintiéndose defraudado o quizá robado por otro hermano que se dice ser hermano dentro de la iglesia, lo ha dañado en su patrimonio. Y ante ello ameritaba la salida de la iglesia para ir ante los tribunales paganos. Y esto, hermano, en sí era algo muy serio. No eran cualquier tipo de problemas. Eran problemas serios. Y creo que algo de lo que nosotros debemos estar conscientes, amado hermano, es que este tipo de situaciones es posible que se den dentro de la iglesia. ¿Amén, hermano? ¿Amén o no amén? Porque a veces pensamos, hermano, que la gente que conforma la iglesia tiene alas y tiene aureolas, ¿verdad? Que aquí llegamos al paraíso. Pero, hermano, Corintio, la iglesia de Corinto nos enseña algo diferente. Y nos dice que dentro de la iglesia se pueden presentar situaciones que para nosotros pudieran ser escandalosas. Pero inclusive, hermano, Pablo no dice que eso no debería de ser así. Pablo no dice que está mal que se presenten situaciones así o que esté bien.
Pablo lo da por sentado, que algo así va a suceder. El problema es que cuando suceda, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Cómo va a actuar la iglesia? Amén. Y yo creo, hermano, que lo que va haciendo Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 es diciéndole a la iglesia: dejen de actuar como el mundo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esa es la señal que traemos desde el capítulo 1. Actúen en base a la sabiduría de Dios. No actúen en base a la sabiduría del mundo. El mundo hace así, pero Dios hace así. Entonces, ante conflictos de este tipo, dice Pablo, Dios ha dejado herramientas dentro de la iglesia para que la iglesia use la herramienta. Y estas son herramientas de gracia, herramientas de misericordia, herramientas de justicia. De hecho, hermano, cuando hablamos de la palabra juzgar o juicio o justicia, si usted lee los primeros 11 versículos que leíamos, vea, hermano, y en más de 9 ocasiones está escrita la palabra juzgar, juicio, juzgado, juzgar, juicio, juzgado, juzgar, juicio, juzgado. ¿Qué nos está diciendo? Que hay que prestar atención, ¿verdad? Dijimos en la mañana. Cuando usted vea repitiéndose una palabra en el texto, hay que prestar atención a esa palabra. Y solamente vea, hermano, cuántas veces vemos esta palabra ahí. ¿Ok? Versículo número 1, 6:1. ¿Tiene algo contra uno ir a juicio delante de los injustos? Ahí está una vez. Versículo número 2. ¿O no sabéis que los santos han de qué? Juzgar. 2. Al mundo, y si el mundo ha de ser qué? Juzgado. 3. Por vosotros, ¿sois indignos de qué? Juzgar. Cosas muy pequeñas. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de qué? Juzgar. A los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis qué? Juicio sobre estas cosas de esta vida, podéis para juzgar, otra vez, a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos les digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni alguno que pueda, ¿qué? Juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea, ¿y qué? Juicio. ¿Cuántas palabras vemos, hermano? Hermanos llevando a juicio a hermanos, llevando a tribunales paganos, hermano. Escuche bien, hermano. De hecho, en el tiempo, hermano, cuando en la iglesia de Corinto, usted sabe que en una cultura griega, hermano, se cree que cada griego, escuche bien, le encantaban los litigios. ¿A quién le gustan las películas de abogados, hermano? A mí me encantan. Me encantan las películas donde están juzgando a alguien y entra el abogado defensor y luego el fiscal y luego sacan las pruebas y ahí está uno en el suspenso, si será o no será, y la evidencia, y que quieren convencer al jurado y que el juez le da lugar, no le da lugar al licenciado, al abogado, hermano, y empieza el estire y el afloje, ¿verdad? Y toda la película nos traen en ese trama. Bueno, a mí, a lo mejor a ustedes no les gusta, pero a mí me encantan, hermano. La de 3 patines, hermano. ¿Vende? La corte de 3 patines. Esa está. Pero a mí me encanta ese tipo de películas, hermano, donde llevan a juicio a las personas y toda la trama está dentro del tribunal. Me encantan, o sea, yo estoy embelesado, hermano, con películas así, porque me gusta la forma, porque, escuche bien, entender esa forma me ayuda a entender mucho la palabra. Porque si usted va a la carta de los romanos, usted ve en la carta de los romanos puro lenguaje de litigios, ¿sí? Cortes, ¿sí? Justificar, inocencia, culpabilidad. Todo eso lo ve usted en la carta de los romanos, y cuando usted va, entiende el panorama de lo que se está manejando ahí. Les hablaba así porque ellos sabían de qué. Por eso, ¿de dónde sale el derecho a qué? Respeto al derecho que No. ¿El derecho qué? Ah, romano. El derecho romano. No, salió con Benito Juárez. Sí, hermano Gerardo. Es un litigio, efectivamente. Papi, pero Juárez no dijo eso, o sea, Juárez lo copió de la escritura. Ah, bueno, sí. O sea, Si no traspasas el término que... el término ajeno, sí. Pero efectivamente, como dice el hermano Gerardo, toda nuestra vida es un litigio, es un pleito constante. Amén. Y hermano, créame que como la iglesia de Corinto estaban en este tipo de problemas, y usted dice, ¿cómo es que eso puede suceder dentro de la iglesia? Bueno, sucede, hermano. Y esto para que todos estemos conscientes, hermano, que el lugar al que hemos llegado, hermano, no es el cielo, ¿verdad que sí, hermano? Amén, hermano. No es el cielo aquí.
Todavía no hemos llegado ahí. Ni se parece. Ni se parece en lo absoluto. Lo único que pudiéramos decir que está del cielo aquí es la presencia del Señor. Amén, hermano. Pero nosotros no hemos ido allá. Ni los que estamos aquí, hermano, hemos participado aún todavía, aunque toda bendición nos ha sido dada en los cielos, aún no hemos puesto nuestra vida allá. Todavía no. Amén. Ni usted vino a la congregación de los ángeles del Señor. No. Vino a una iglesia de pecadores salvos por la gracia y la misericordia de Dios, que aún siguen batallando, peleando con sus deseos, con sus pasiones. Amén, hermano. Y sustentados por la mano de Dios salen victoriosos. Amén. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayamos a enfrentar situaciones de este tipo. Amén. Sin embargo, no es lo mismo no tener herramientas para enfrentarla que tenerlas. Y Dios nos ha provisto de todas las herramientas necesarias. Amén, hermano. Pero quiero decirle algo, de algo sí estoy seguro, que los problemas que suceden dentro de una congregación no tendrían por qué salir fuera de la congregación. No sé si me estoy explicando. Al grado de que Pablo les dice a los corintios, a ver, ¿cómo es que entre vosotros hay problemas, hay fraudes? Es decir, un hermano se siente defraudado por otro hermano, y este hermano, en su deseo de justicia y de hacer defensa a sus derechos, no busca a alguien dentro de la iglesia, sino que va y lo busca fuera. Y vea que este contexto, hermano, es muy similar casi siempre en cada uno de nuestros corazones. Cuando algo pasa y que la ofensa se presenta y esa ofensa daña de alguna manera mi integridad, lo primero que yo busco es justicia. ¿Para quién? Para mí. ¿Sí o no? Y lo primero que quiero hacer es hacer valer mis derechos. Y entonces lo que yo tengo que hacer es ir a acusar al que me ofendió porque mi derecho fue pisoteado. ¿Me explico? Nuestra naturaleza. Mi naturaleza es actuar en defensa de mi propio derecho. Y cuando yo pienso en mí, hermano, me olvido de otras cosas que son más importantes como iglesia. Amén, hermano. Y creo que hay cosas que debemos de tener en mente a la hora de pensar en un litigio como este. ¿Qué cosas se ganan y qué cosas se pierden? Vea si de por sí, hermano, los griegos, se decía y se dice que en el tiempo de la iglesia, cada griego de alguna manera era así como le digo yo, que le encantaban los litigios y les encantaba estar presente en los juicios. Y hermano, era muy común que los paganos llevaran a los juicios a la gente que los defraudaba. Y en ese mismo contexto cultural, la iglesia quería continuar haciendo lo mismo, sacando los conflictos de la iglesia y llevándolos a un tribunal pagano. Y hermano, los griegos en sí, no como los judíos, pero los griegos, haga de cuenta que usted veía a un abogado en cada griego. Les encantaba esta cuestión de los litigios. Entonces, hermano, muchos que venían impregnados de esa cultura, ahora que se convierten y cuando se suscitaba un problema dentro de la iglesia, lo primero que querían hacer ellos es ir a hacer defensa de sus derechos. ¿Me explico? Querían de alguna manera replicar, pero escuche bien ahora, ¿cómo se ve esto fuera de la iglesia? ¿Cómo se ve a un hermano sacando un problema de fraude de otro hermano cuando ambos viven en un contexto de espiritualidad y de gracia y misericordia, y posteriormente sacan el conflicto y lo llevan ante alguien, un extraño, un incrédulo, un injusto, dice Pablo, y se lo presentan buscando justicia? Como que esto es incongruente. Y Pablo dice, ¿cómo es que ustedes se atreven a hacer algo así? Están llevando conflictos a personas incrédulas. Y entonces dice Pablo, el conflicto que se presentó ante lo que ustedes van a hacer es una pequeña cosa. ¿Qué cosa va a hacer la iglesia? Ahora vea bien, ¿qué dice el versículo número
2. ¿Ok? ¿O no sabéis que los santos, quiénes eran los santos? Pues ellos, usted y yo. Amén. Dice Pablo, ¿qué no saben que los santos han de qué, hermano? Fuerte, ¿han de qué? Juzgar al mundo. Fíjese bien, Pablo les dice en razón de dos, o sea, les da dos razones por las cuales ve de manera incorrecta que ellos estén haciendo y actuando de esa manera, llevando conflictos a gente injusta, gente incrédula. Y les dice, ¿qué acaso ustedes no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y luego, ¿qué les dice? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ahora, el detalle, hermano, de cómo nosotros vamos a juzgar al mundo, la Biblia no lo enseña. Lo que sí sé es que vamos a estar con Cristo en el reino milenial y vamos a ayudar al Señor. Él nos va a encomendar, nos va a instruir de cómo impartir justicia y cómo es que hemos de juzgar al mundo. Escuche bien, eso es una bendición para el pueblo del Señor. Vamos a juzgar con Cristo al mundo. Amén. Aunque la Biblia no da más detalle, ni creo que lo necesitamos en este momento. ¿Verdad que no necesitamos? Creo que todo llegará a su tiempo. Pero ahorita no tendría por qué estar preocupado de cómo le voy a hacer yo para juzgar al mundo cuando esté sentado a la diestra de Cristo. No lo ocupo. En su momento yo creo que Cristo me va a dar tanto la autoridad y, hermano, su respaldo y la sabiduría para poder hacer su instrucción. Amén. Pero mientras, Pablo solamente utiliza esta verdad que Cristo habló, que se menciona tanto en los evangelios como en Apocalipsis, que dice el Señor que así como mi Padre me ha dejado sentarme en su trono, así también ustedes se sentarán en mi trono para juzgar. Es una verdad que está bíblicamente plasmada. Sin embargo, ante esa verdad dice Pablo, ¿qué acaso ustedes no saben que van a juzgar al mundo? Y entonces se consideran indignos de juzgar problemas tan pequeños dentro de la iglesia. Porque un problema, aunque parezca grave dentro de la iglesia, es pequeño en comparación con lo que ustedes van a hacer. ¿Sí queda claro, hermano? Y luego en el siguiente versículo Pablo vuelve a repetir, ¿o no sabéis que hemos, o sea, eso es algo que ellos sabían, hermano? Por eso Pablo usa esta frase, ¿o no saben? ¿Acaso no saben? ¿Acaso lo ignoran? Ustedes no lo ignoran, sí lo saben, ¿verdad? Sí lo conocen. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a quién más, hermano? Los ángeles. A los ángeles. Ahora yo creo y tiendo a pensar que se está refiriendo a los ángeles caídos. Vamos a emitir un juicio de parte del Señor hacia estos ángeles que pecaron contra el Señor, la tercera parte del cielo. Como iglesia vamos a tener participación en este juicio para los ángeles caídos. Eso es mi forma de entender, hermano. Dice Pablo, la iglesia, los santos van a juzgar tanto al mundo como a los ángeles. Dice, pero si ustedes han de juzgar de esta manera, ¿cómo es que acaso no consideran tan pequeñas cosas lo que está pasando? ¿Por qué tienen que llevar sus problemas ante los extraños? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Teniendo la solución. Teniendo la solución. Teniendo ustedes la sabiduría, tienen las herramientas. Ahora, yo le pregunto, ¿qué herramienta principal le ha dado Dios a la iglesia para resolver los conflictos que suceden dentro de la iglesia? La palabra. La palabra de Dios. Hermano, cuando nosotros, escuche bien, actuamos en base a la palabra de Dios como principal herramienta para resolver todo conflicto, lo que estamos haciendo es sometiéndonos a la sabiduría de la Escritura, pero también sometiéndonos a la autoridad. ¿Me explico? La Escritura me va a decir a mí cómo resolver, pero también cabe mi responsabilidad de someterme a la autoridad de esa palabra. ¿Me explico? Hay maneras en que los conflictos se van a resolver. Sin embargo, parte de mi responsabilidad es someter mi voluntad a la de la Escritura. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero ¿sabe qué? Lo primero que es afectado cuando yo pienso conforme a la Escritura, ¿sabe quién es afectado primeramente? Mi orgullo. ¿Sí? Fuera de la iglesia, yo quiero hacer defensa de la ofensa, me hicieron daño.
Yo quiero que me restituya, yo quiero que se arregle y que fallen a mi favor. Yo quiero que él salga diciendo que yo tenía la razón y que él no, que él se equivocó y yo tenía la razón, ¿verdad? Cuando vamos y demandamos lo que de alguna manera quisiéramos escuchar es justicia para mí, ¿sí o no, hermano? Porque yo no voy a ir a llevar a mi hermano a juicio para escuchar que yo soy culpable. Mi dignidad. A mi dignidad, mi reputación, la están pisoteando, mis derechos están siendo violentados. Es por eso, hermano, escuche bien, ¿cuál era la motivación de los hermanos al ir a un tribunal pagano? Era que ellos se sentían pisoteados, ofendidos, y tenían que, hermano, hacer valer sus derechos. Escuche bien. Y entonces ante los extraños, ellos estaban haciendo que su voluntad estuviera por encima. Sin embargo, cuando nosotros actuamos como iglesia con la autoridad de la palabra de Dios, lo primero que va a ser afectado es nuestro orgullo. ¿Sí me explico, hermano? Porque la palabra nos va a enseñar y nos enseña que la manera en que nosotros vamos a hacer defensa es más bien viendo por aquel que ha ofendido. Escuche bien esto, hermano. ¿Se acuerda de la enseñanza de la disciplina? De la disciplina de la iglesia. ¿Lo vimos? ¿Sí o no? Mateo capítulo 18. ¿Quién dijo 18? Hermana Marí, denle la paleta, por favor, hermana Marí. Una dona, por favor. Mateo 18 nos habla de la disciplina de la iglesia. Ahora, ¿cómo empieza la disciplina de la iglesia, hermano? Si tu hermano, ¿qué? Peca contra ti. ¿Qué dice? Habla con él, aparte. Ve. Aparte, llévalo aparte. Yo soy el ofendido. Allá está la ofensora. Ella peca contra mí. Ella me ofende a mí. ¿Y qué le dice Dios al ofensor? Ve. ¿Sí queda claro? ¿Qué confronta mi orgullo? Porque lo normal sería, según nuestro sentido, es que el ofensor venga. ¿Sí o no? Él me dañó, él me ofendió, él venga. Si él quiere arreglar las cuentas, que él venga conmigo. Pero la Biblia dice, no, tú fuiste el ofendido, tú ve. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Quién vino al mundo? Dios encarnado. ¿Y quién era el ofendido? ¿Quiénes eran los ofensores? ¿Pero quién vino a buscarnos? Y el mismo principio Dios lo mete aquí. ¿Me explico, hermano? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema, hermano, que la iglesia estaba teniendo, que no lo estaban viendo? Pero mientras ellos querían hacer defensa de sus propios derechos, como muchas veces nosotros quisiéramos pensar, al pensar de esa manera nos salimos del diseño escritural, de la instrucción divina, y dejamos de ver la herramienta que Dios ha dado, hermano, para precisamente solucionar los conflictos dentro de la iglesia. Un conflicto dentro de la iglesia que no se somete a la autoridad de la palabra es un conflicto que nunca se va a arreglar. Vuelvo a repetirlo. Un conflicto que se da dentro de la iglesia que no se somete a la autoridad de la palabra de Dios nunca tendrá un arreglo. ¿Me explico, hermano? Pero un conflicto que se somete a la autoridad de la palabra y nos vamos a ver qué dice la escritura y qué nos enseña y qué hay que hacer para solucionarlo, escuche bien, tendrá solución. Porque las partes se van a someter a la autoridad que está por encima de ellos. Y cuando ven la escritura dicen, aquí no me permite guardar rencor, no tengo que perdonar aquí como evidencia del nuevo nacimiento, yo no puedo actuar como antes actuaba, tengo que actuar conforme al corazón de Cristo, entonces yo tengo que arreglar estas áreas de mi vida para poder arreglar este conflicto. Y el ofensor dice, yo tengo que ir a pedir perdón, tengo que ser humilde, yo tengo que reconocer que hice mal, efectivamente yo estoy en un error, yo tengo que corregir mi andar. Y entonces ambos están viendo una autoridad por encima de ellos. Ve que ambos ya no están viendo por sus propios derechos, ¿verdad que no? Porque ¿qué están viendo? La autoridad de la palabra.
pero sobre toda la autoridad están viendo un ejemplo que se sometió a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Quién fue? Cristo. Entonces, cuando estos corintios, hermanos, estaban llevando a sus hermanos a juicio, se estaban olvidando realmente del sentido de la obra de Cristo. Hermano, porque escuche bien, no hay nada más vergonzoso para la iglesia y algo que cause más vergüenza al nombre de Cristo, que yo vaya ante un extraño afectando su fe o su conciencia, viendo a dos hermanos que forman parte de la iglesia del Señor peleándose. Una, daño la fe de un incrédulo. Otra, yo daño la imagen de la iglesia misma y soy una piedra de tropiezo. Y entonces yo no estoy bajo el diseño, hermano, bíblico para el cual fui llamado. No sé si me estoy explicando, hermano. La Biblia dice que todo lo hagamos para la gloria de Dios, ¿sí o no, hermano? Todo lo que hagas, ¿qué dice? Sea de hecho o de palabra, ¿sea qué? Sea para la gloria de Dios. Amén. Todos conocemos eso, ¿verdad? Mire, vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y precisamente Pablo, hermano, aquí dice este versículo. Y muchas veces lo usamos nosotros. Pero ¿en qué contexto lo dijo Pablo? ¿Cómo es que yo le doy gloria a Dios? ¿Cómo es que yo le doy la honra a Dios? Amén. ¿Ya lo tenemos? 10, capítulo 10 de la primera carta de los Corintios, versículo 31 en delante, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice, hermano? Hacedlo todo para la gloria, ¿a quién? A Dios. Y a veces nos quedamos ahí, pero ¿qué dice Pablo más adelante? Dice: no seáis ¿qué? Tropiecen ni a judíos ni a gentiles. Repita conmigo: no seáis tropiezo. No seáis fuerte. Repita conmigo: no seáis tropiezo. ¿Cómo empiezo dándole la gloria a Dios no siendo tropiezo, hermano? No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni quién, ni a qué, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando ¿qué, hermano? Fuerte, mi propio beneficio. Ve el actuar de Pablo. Yo pregunto, ¿cuándo Pablo fue ante un tribunal pagano y empezó a defenderse de lo que la iglesia le hacía o lo que los hermanos falsos le hacían? ¿Cuándo vio eso? ¿Verdad que no? Pero él dijo: no, hermano, así no es. Hacedlo todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios. Y no pongáis tropiezo ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Véanme a mí. Véanme a mí, cómo me he conducido. Y dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio, ¿qué, hermano? ¿Y qué es cuando nosotros queremos arreglar el conflicto fuera? Lo que querían los hermanos, hermano, era que de alguna manera sus derechos fueran restituidos. ¿Me estoy explicando? Cuando alguien me ofende, hermano, ¿qué es lo primero que yo quiero que se arregle? Mi corazón, ¿sí o no? Yo no pienso que el que me ofendió por razón de que él no está pensando claramente y que él, su comportamiento es la evidencia, hermano, de que su corazón está mal ante Dios. ¿Verdad que no pienso eso? Yo lo veo como un ofensor, como alguien que me hace un daño, sea hermano o no hermana. Somos egoístas. Yo pienso en mi corazón, pienso en el daño que recibí, pero no estoy pensando que quizá la causa de que él actuó es por su apartamiento de Dios. Y entonces, hermano, pero yo no quiero saber eso. No me interesa que lo haya llevado a actuar de esa manera. Yo no me interesa si él se apartó de Dios, si está dejando de orar, si está dejando de buscar a Dios, si ya no siente al Señor en su vida, si tiene amargura en su corazón. No me interesa, lo que me interesa es lo que me hizo a mí. ¿Sí o no? Yo estoy interesado en lo que me pasó a mí. A mí me dañaron y a mí me arreglan. ¿Sí o no, hermano?
Y las cosas no se arreglan hasta que se me arregle mi corazón y hasta que me tengas contento. ¿Sí o no? Amén. Pregunto, ¿sí o no? Amén. ¿No actuamos así? Y hermano, actuamos aquí y fuera. Y hermano, no debe de ser así. Pablo nos está dejando una enseñanza muy clara, hermano. Pero Pablo no solamente, hermano, se centra en decir que no está bien hacerlo fuera, dar las razones por las cuales, hermano, no debemos hacerlo. Porque hay medios que nosotros podemos utilizar para arreglar cualquier conflicto dentro de la iglesia. A veces, hermano, en el hogar también hay conflictos, ¿sí o no? Yo le pregunto a los padres de familia que están aquí, ¿cuántas veces sus hijos no se pelearon ahí en casa? Y papá es que me quitó esto, y mamá es que me la quitó, y papá es que me pegó por este lado, y papá es que no me lo quiere dar, y papá es... Yo le pregunto, ¿a poco los papás van allá? ¿Alguna vez fue allá con los vecinos y les dice, oye, no, hombre, es que Víctor es bien tremendo con Dani, lo trae en jaque y no le quiere prestar el Nintendo? ¿Tiene Nintendo, hermano? Play. También Nintendo. También Nintendo. Nintendo, si no le quiere prestar el Mon Patrol, no se lo quiere prestar. ¿Y a poco usted va con los vecinos, hermano? Hermana Lenny, usted va con las vecinas o los compañeros de trabajo y les dice que tengo un conflicto en casa. Daniel y Víctor están... Yo le pregunto, ¿dónde solucionan el conflicto? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque... ¿Dónde se solucionan los conflictos? Hay un dicho en el mundo que dice que la ropa sucia, ¿qué? Fuerte. Dice, la ropa sucia se lava en casa. Porque ¿qué necesidad tienen los vecinos de enterarse? ¿Verdad? ¿Qué necesidad? Bueno, hermano, es lo que Pablo quiere decirle, pero en este caso en un grado mayor de seriedad. Por eso, hermano, escuche bien. Yo pienso en un juez impío, injusto, incrédulo, que lo único que tiene de testimonio de Dios es una iglesia, una comunidad de hermanos que se distinguen por el amor que su maestro les enseñó. Es la única luz en medio de las tinieblas que tiene un juez. Es la única luz de esperanza para salvación. Pero ve a dos hermanos venir en conflicto, acusándose el uno al otro, pidiendo justicia en un acto de egoísmo. Yo le pregunto, ¿cómo es afectado el mundo incrédulo cuando ve a dos miembros o más dentro de la iglesia pelearse y exigiendo justicia? ¿Cómo verá eso, hermano? Mal, súper mal. ¿Cómo afecta la conciencia para salvación de una persona que presencia un conflicto como tal? Pierden credibilidad. Piensen los jueces, hermano, que iban y recibían a los litigiosos. ¿Qué pasó? No, es que el hermano y es que la hermana, y es que, ¿verdad? ¿Cómo se ve el testimonio? Afectado y por los suelos, hermano. No, el alma del juez, o sea, también... Claro, por eso voy. El alma del juez, ¿cómo se va a afectar? La conciencia del juez, la conciencia del incrédulo. Bueno, hermano, el juez injusto representa al incrédulo. Amén. Les decía yo el domingo pasado, qué mal se ven, hermanos peleándose en las redes sociales, echándose uno al otro. Amén. Y que no es que tú, y no es que el otro, y no es que a mí, que yo, que no sé qué. Cada quien defendiendo sus derechos y su reputación, hermano, para no verse afectado. No, es que yo solamente me estoy defendiendo, yo no estoy ofendiendo a nadie. Solamente hago defensa de mi reputación y, hermano, Dios no quiere que actúes así, hermano. Amén. No sé si me estoy explicando, hermano. Somos llamados a eso. De hecho, escuche bien, hermano. La Biblia da por sentado que tú y yo vamos a enfrentar situaciones donde vamos a ser ofendidos. ¿Me explico, hermano? Amén. Va a haber situaciones en las cuales los conflictos van a llegar al grado de que van a afectar fuertemente
mi orgullo, mi sentimiento. Pero le pregunto, ¿qué acaso con Cristo no hicieron lo mismo? ¿Qué acaso con el Señor no hicieron lo mismo? Y yo le pregunto, ¿a poco Cristo se estuvo peleando antes de ir a la cruz, hermano? Hermana María Luisa, Cristo fue y se peleó ahí mientras no hacían, le querían, es más, dice la Biblia que del juicio y de la cárcel fue quitado. ¿No dice Isaías 53 eso? Cuando fue ante Pilato y cuando fue ante Herodes, hermano, fue cacheteado, fue abofeteado, vituperado, golpeado. ¿Y a poco, hermano, él dijo, van a ver? ¿Sí hizo eso? ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿qué acaso no sabes que yo puedo llamar a X legiones de ángeles y vengan en mi defensa? ¿Crees que no lo puedo hacer? Lo puedo hacer. ¿Lo hizo? Porque no era el propósito de Cristo, hermano. ¿Me explico? Tampoco es el propósito nuestro, hermano, que cuando estemos en un litigio, hermano, ganar la batalla solamente para que se diga que yo tenía la razón. Ojalá me pueda dar a entender, hermano. Yo no estoy diciendo, hermano, que no haya conflictos que se puedan ver aparte, pero en lo general, nuestro sentir en un conflicto, hermano, en un problema, cuando se suscita dentro de la iglesia, siempre debe predominar, hermano, ver por la persona. Escuche bien, eso es lo que Cristo hizo y lo sigue haciendo, hermano. Amén. El ofensor es el que está mal. Tú recibiste la ofensa, hermano. Escucha bien, dentro de lo que cabe, dentro del testimonio como iglesia, tú estás de alguna manera participando dentro de un padecimiento que como iglesia te corresponde. ¿Sí me explico? Amén. Pero el que está mal es el ofensor. Y si no se hace nada por el ofensor, escuche bien, se puede perder. Y usted dice, pastor, eso como que eso no está bien. ¿Cómo que hay que defender al que ofende? Yo no dije que hay que defenderlo, hermano. Pero me refiero que algo está pasando con él. Y mire lo que dice más adelante el apóstol. Dice el apóstol que acaso no podían juzgar esas cosas tan pequeñas, que las pudieran arreglar entre ellos. Que acaso no había, no necesariamente, hermano, un pastor, sino alguien con experiencia, alguien con seriedad, con testimonio, que pueda dar consejo, dar una palabra de sabiduría para arreglar tal o cual cuestión. De hecho, una de las instrucciones que da el Señor, pues precisamente, hermano, es la disciplina del Señor. Amén. Cuando el pecador puede ser corregido y puede ser restituido a la comunión de la iglesia antes de llegar a la expulsión. Vea que en todo momento, hermano, es siempre buscar al ofensor, buscar al que está mal. Hermano, ¿a poco Cristo le dijo al Señor, no, Señor, hasta que no se arregle mi vida y que vuelvan a sanar mis heridas, entonces yo no continúo con la obra? Hermano, Él sabía que a eso venía. ¿Me explico, hermano? Él sabía que a eso venía. Como tú y yo, hermano, estamos aquí, pero en este tipo de conflictos, Dios, hermano, puede hacer que en medio de todo este conflicto, por medio de su gracia, pueda salir cosas buenas, hermano, que de alguna manera contribuyan a la edificación y el crecimiento de la iglesia y de mi carácter personal. ¿Cuántas veces, hermano, cuando nosotros nos sometamos a la autoridad de la palabra de Dios para arreglar un conflicto, mi carácter es corregido? ¿Cuántas veces Dios no nos ha llamado, hermano, a ceder? Pero cuando usted cede, aparentemente usted perdió, pero en esa pérdida realmente usted ganó. No sé si me estoy explicando, hermano. Ahora, y no me estoy refiriendo, hermano, a que usted diga, bueno, voy a dejar pasar la ofensa, el agravio, pero voy a tener la amargura aquí en mi corazón. No se trata de eso, hermano, porque usted saldrá perdiendo. Dijo un hermano que cuando esto sucede, hermano, cuando la gente, los hermanos querían llevar los problemas a otro nivel que no era dentro de la iglesia, dice, el hermano que llevaba el litigio, o sea, el que se sentía ofendido o defraudado, dice, espiritualmente hablando, ya había perdido el caso antes de sacarlo de la iglesia. ¿Sí me explico, hermano?
Cuando tú en tu fervor de querer justicia para ti, vas en busca de arreglar el problema fuera de la iglesia, ya perdiste antes de ir al litigio. Porque tu corazón ya no va recto, ya no es el sentir del Señor, es distinto. Tú quieres que a ti se te dé el voto y que digan, no, escuchen todo el mundo, ella tenía la razón. Todos estaban equivocados. Usted la ofendió, usted ofendió y ella es la ofendida, él es el ofendido, él tiene la razón. Quisiéramos escuchar eso. Y cuando tenemos ese deseo, hermano, ya perdimos. Dicen que en el tiempo de los fariseos decían, hermano, que si una persona pecaba contra ti, tú debías perdonarla una ocasión. ¿Sí? Si él cometía un fraude contra ti, te engañaba en algún negocio X, y esa persona venía contigo y te decía, me equivoqué, los fariseos decían, podemos perdonar hasta 3 ocasiones. Imagínense, hermano, aquí que el hermano Tito hace un negocio con el hermano Maro. Y el hermano Maro defrauda al hermano Tito. Pero el hermano Tito ve al hermano Maro venir arrepentido y le dice, hermano Tito, perdóneme. ¿Sí? Ya sea en un negocio, o a lo mejor el hermano Tito confiaba mucho en el hermano Maro, era su mejor amigo y el hermano Maro habló a espaldas del hermano Tito y él se sintió ofendido. Y ahora viene a pedir que lo perdone. Y dice el hermano Tito, está bien, hermano Maro. Pero sucede que la siguiente semana el hermano Maro lo vuelve a defraudar en su confianza, en su persona, y viene otra vez con el hermano Tito y le dice, hermano Tito, vengo otra vez, perdone. Y los fariseos decían, tienes 3 oportunidades, más de 3 no, más de 3 juicio. Y entonces, hermano, precisamente con esta creencia en que los fariseos podían pasar por alto la ofensa durante 3 ocasiones, cuando Cristo trata el problema de la ofensa, ¿quién sale ahí en la escena? ¿Quién sale en la escena y dice, Señor, cuántas veces? ¿Quién? Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Pedro sabía lo que los fariseos hacían. Y él dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Y qué dijo él? ¿Cuántas veces? ¿Acaso qué? 7. O sea, dijo, voy a aumentar la cifra porque los fariseos dicen que 3. Pues me voy a ver mal si me veo como ellos. ¿Qué acaso 7? Voy a multiplicar uno y le voy a agregar otro. ¿Acaso 7, Señor? Y le dice el Señor, no te digo que 7, sino 70 veces, ¿qué? 7. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que 490 ofensas le voy a perdonar a mi hermano? No. Lo que realmente le está diciendo es, no lleves la cuenta. No lleves la cuenta. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios lleva la cuenta con nosotros? ¿Cuántas veces le ofendemos al Señor diariamente? Muchas. Diariamente. ¿Cuántas? Más de 7, sin duda. Y yo le pregunto, ¿cree que el Señor lleva la cuenta? Bueno, ese es el mismo espíritu que Dios quiere en un conflicto como estos, hermano. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Pero cuando se hacen bajo la autoridad y bajo la instrucción de la palabra, hermano, los conflictos pueden salir adelante. El problema es que los hermanos querían llevar el conflicto fuera. Ahora, hermano, y usted dice, oiga, pastor, pero ahorita nadie va ante un juez, ¿verdad? No, el problema es cuando queremos hacerlo a la manera nuestra. Es lo mismo que sacarlo de la iglesia, sacarlo de la instrucción bíblica. Cuando yo quiero hacerlo a mi manera, le voy a dejar de hablar al hermano, mejor yo me voy a separar del hermano y yo voy a utilizar mi propia disciplina, mi forma personal de hacerlo. ¿Sí? Le voy a dejar de hablar durante 3 días. No le voy a hablar como antes le hablaba. Le voy a empezar a ignorar los mensajes. Ya no le voy a hacer las llamadas que antes le hacía. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo, hermano? Uno está llevando su litigio
de una manera personal a otro lugar que no es la palabra. Pero si lo lleváramos a la palabra, hermano, nos daríamos cuenta que inmediatamente tendríamos que someternos y decimos, ¿sabes qué? Ese sentimiento no hay lugar en mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón le pertenece al Señor y el Señor me dio una instrucción, la instrucción que está en su palabra que debo obedecer. Mi corazón va a ser tratado, sí. Mi orgullo va a ser aplastado, sí. Pero prefiero que mi orgullo y mi corazón y mis sentimientos equivocados sean aplastados por la verdad de la palabra de Dios y llenos de la comprensión, compasión y gracia y misericordia de Dios, que actuar en mi propio razonamiento. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Sí, hermano. Claro, hermano. Por supuesto. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios. Por eso, hermano, Pablo parece algo tan insignificante, hermano, pero lo que estaban haciendo la iglesia es que estaban afectando a los incrédulos y estaban afectando, hermano, la instrucción de la palabra, lo sano de la iglesia estaba siendo afectado por gente, hermano, egoísta, gente que quería anteponer sus derechos ante los derechos de los demás. Y Pablo dice, no hagan esto. Y luego, mire, yo termino con esto, hermano, pero escuche bien lo que Pablo dice. Versículo 7, preste atención y voy a terminar con este versículo. Amén, hermano. Así que, por cierto, dice, ya es una falta, ¿qué, hermano? En vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya en sí es escandaloso. No sé si me explico, hermano. O sea, que haya un escándalo entre dos hermanos, ya eso es algo grave. Pero a eso añádele que lo sacas de la iglesia. O sea, hermano, dice Pablo, ya en sí es una falta, es algo que no debería suceder, pero sucedió, ok, estamos de acuerdo, sucedió. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos seres imperfectos, seres que nos equivocamos, decidimos mal y a veces ofendemos en nuestras decisiones. Nos equivocamos, hermano, y somos de tropiezo. Dice Pablo, hasta eso de alguna manera es normal, pero eso es escandaloso ya en sí mismo. Hasta ahí pasaría, dice, pero el problema es que ustedes lo sacan. ¿Sí? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Escuche bien, hermano, lo que Pablo está diciendo. ¿Qué tan importante es la vida y la sanidad de la iglesia y el no poner tropiezo a los incrédulos y rescatar al que está mal? Que Pablo inclusive llega a decir, ¿por qué mejor no sufren el agravio? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree que no somos así? Bueno, está bien. Me dañó, me sentí mal, me ofendió y lo pasaré por alto. Ahora, hay cosas que usted no puede pasar por alto, por eso está la regla de la disciplina. Si alguien peca contra ti, ¿qué dice? Ve, repréndele, exhórtalo. Amén. No dice que dejen las cosas así. ¿Verdad que no, hermano? No, aquí que se vaya mi corazón llenando de amargura, de odio, de resentimiento. No dice eso. Dice que actuemos, hermano. Amén, hermano. Si alguien se llena de resentimiento por no haber hecho nada, es responsabilidad de él, de usted. Amén. Usted y yo debemos actuar en consecuencia cuando alguien nos ofende, hermano, inmediatamente arreglar la situación. Nunca deje las cosas, hermano, al ahí se va, o que pase el tiempo, hermano. ¿Me explico? Si a alguien en su casa, en la iglesia, le ha ofendido, hermano, usted vaya con el hermano, ¿sabe qué, hermano? Yo sentí esto de su parte, lo sentí como una ofensa, quisiera comentar por qué razón lo hizo y aclare el asunto, hermano. Amén. Si necesita apoyo, apóyese, pero no deje las cosas de esa manera. Y dice Pablo, ¿por qué mejor no sufres el agravio? ¿Por qué no más bien sufren el ser defraudados? Y esto, hermano, es llevarnos al sentir de Cristo. Amén. Esto nos hace entender lo que Cristo sufrió, que dice que el que cuando lo maldecían, ¿qué, hermano? No maldecía, bendecía. Es más, dice que Él oró por los transgresores. Amén. Amén. Hermano, vamos a quedarnos aquí, pero quiero que analicemos este contexto para la siguiente vez, que usted pudiera entender un poco, hermano, lo que significa. Bueno, la siguiente semana vamos a estar en el hospital, pero, hermano, váyase con esto en su corazón.
¿Qué es lo que realmente quiero evidenciar cuando quiero que algo se solucione cuando tengo un conflicto con mi hermano? ¿Soy yo? ¿O realmente no quiero sufrir la ofensa, no quiero sufrir el agravio por querer mantener mis emociones tranquilas, mi corazón tranquilo? ¿No será mejor si me imito el comportamiento de Cristo y sobrellevo la ofensa? La Biblia dice que el amor cubre multitud de ¿qué, hermano? De faltas, de Claro, pecados. sí, siempre y cuando no esté atentando contra tu Sí, no, claro. O sea, seguridad. estamos hablando de ofensa, hermano, que por eso decía que hay casos muy específicos, amén. Pero cuando hablamos de una ofensa en general, donde podemos solucionarlo de acuerdo a la palabra de Dios, todo tiene, hermano, solución. Amén, hermano. Siempre bajo la instrucción de la palabra del Señor. Amén. Yo no estoy diciendo que todo va a quedar como nosotros queremos que quede. Yo no dije eso, ¿verdad que no? Pero todo tiene solución, hermano, en base a la palabra. Amén. Dios a cada corazón nos da una solución que da paz y gozo a nuestro corazón cuando lo hacemos bajo la instrucción de la Escritura. Amén. Ojalá, hermano, que cuando sucedan cosas así, piense más que en su propio corazón, piense en el ejemplo que Cristo nos dejó. Por bien de la iglesia, por bien de su propio corazón y por bien del hermano y por bien inclusive también del mundo incrédulo. Amén, hermano. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Señor, gracias. Tiempo nos falta, Señor, para entender las verdades de tu palabra. Ojalá nuestro corazón sea humilde y que muchas veces hemos recibido el daño, pero nuestro corazón quiere justicia, y una justicia expedita, una justicia express. Y pensamos que tú eres el que debe de estar allí presto para hacernos defensa contra nuestro hermano. Pero olvidamos que ese hermano también fue ganado por tu sangre. Olvidamos que ese hermano también, Señor, es imperfecto como yo. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a que cuando existan conflictos dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, vayamos a la Escritura. Cuando haya conflictos entre los hermanos, que pensemos bíblicamente más que de manera personal, Señor. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor, a actuar más como Cristo actuó. Él es nuestro ejemplo. Ayúdanos a imitarlo, Señor. Te tenemos a ti y por eso es posible que podamos actuar de manera distinta al mundo. Y cuando actuemos, Señor, nuestro actuar sea el reflejo de tu gracia y misericordia para un mundo que se está perdiendo. Para un hermano, Señor, que va en declive y que puede ser rescatado si yo, Señor, soy capaz de sobrellevar la falta o la ofensa. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. La iglesia decimos un fuerte, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Salude a su hermano. Dios